Bien, vamos a continuar. Les invito a pasar a tomar sus lugares y de todos modos, si son uno o dos, con ellos empiezo. Bueno, nuevamente buenos días, hermanas y hermanos. Bien, vamos a iniciar con esta segunda parte. Y no se les olvide lo que acaba de decir la hermana Irma. Hoy es convivio, así que tienen que estar relajados para llegar hasta el final, porque después de este servicio, bueno, pues ya viene la sobremesa y la plática, todo lo demás. Bien, y siempre aprovecho también para recomendarles que si hay algo que no han captado, que no entendieron o que tienen duda, pues es el momento de estos días como para platicar y decir, a ver, explíqueme aquí por qué dijo esto si yo sabía esto y aquello. Entonces es el momento de aclarar dudas, ¿sí? Bueno, hay muchas citas en la Biblia que de repente llegan a la mente de uno para aclarar ciertas cosas. Y hace rato que estábamos escuchando el mensaje de la hermana Tere, su devocional, dice, hay algunas cosas que a veces no nos gusta escuchar. En la Biblia dice una cita bíblica que las palabras de un maestro son como clavos hincados, o sea, como clavos que penetran en la mente y a lo mejor en el ánimo de las personas. Por lo general, el maestro habla un poco más fuerte, un poco más claro, un poco más profundo que otros ministros de las iglesias, por ejemplo que los pastores. Los pastores muchas veces son más condescendientes, los pastores son más cuidadosos en las palabras que utilizan, pero las palabras de un maestro son hirientes a veces. Y la maestra, pues la hermana Tere es maestra o está aprendiendo a ser maestra, por eso también a veces lanza palabras muy hirientes, ¿no? Como clavos hincados. Pero Jesús los decía, porque en Jesús se complementaban los 5 ministerios. Jesús hablaba de las 5 formas. Cuando leemos los evangelios, las palabras que repiten ellos de lo que escucharon hablar a Jesús, encontramos que a veces Jesús hablaba como un evangelista, como una persona que busca que las personas tengan una mejor calidad de vida y una salvación espiritual. El evangelista es una persona que busca acercar a las personas hacia Dios, que se vuelvan más espirituales. El evangelista, el pastor, usa palabras de ánimo, de consejo para que se mantengan unidos los rebaños o unidas las familias. Entonces por eso, si el pastor dice palabras fuertes, pues se le van las ovejas, ¿sí? En serio, se van las ovejas y ya no regresan. Entonces el pastor tiene que ser muy amoroso y muy compasivo. El maestro no. El maestro es donde dice Jesús, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Si se van las ovejas, pues que se vayan, ¿no? Con 1, con 2, dice, el maestro sigue siendo maestro, ¿sí? Por eso
esa personalidad tiene que saberla y entenderla. Y pues los otros dos ya ni les comento porque eso es más complicado todavía, lo que es el profeta y el apóstol. Pero esto es porque a veces hay hermanos y hermanas que no entienden ese concepto de por qué a veces alguien tiene estilos diferentes. Es que este hermano tiene una forma diferente de predicar del otro que estaba yo en otra iglesia y que lo conocía ya. O sea, nos quieren comparar, ¿sí? Y entonces eso es difícil. Cada quien tiene su estilo y su manera de enseñar. Entonces, yo también pasé por esa etapa. Y a mí me molestaba cuando yo escuchaba a alguien, ¿sí?, hablar mal acerca de mi fe o acerca de lo que a mí me habían enseñado. Uno de los que me caía muy mal, ¿sí?, y que siempre casi yo lo odié desde un principio, fue Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, a pesar de que era hijo de un pastor luterano, ¿sí?, él odió a muerte a los cristianos, a los católicos. No perdía la oportunidad de hablar pestes de ellos. Y otro es el que le estoy poniendo aquí a un lado, atrás de mí, Carlos Marx, ¿sí? Él también era muy incisivo en cuanto a la manera en que se expresaba de los cristianos y de la religión. Entonces uno que a veces era muy religioso, pues a mí me dolía mucho que estuvieran diciendo eso, ¿no? Y una de las cosas que él dice, que lo voy a repetir ahí, dice: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu, es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo. O sea, es insultante estas palabras de Marx, ¿sí? Pero cuando uno creciendo, entiende uno que esas palabras a algunos les molesta, pero a otros los hace reflexionar. Y a mí me hicieron reflexionar mucho y meterme más al conocimiento para que no anduvieran diciendo eso de mí, ¿sí? Entonces, para que yo pudiera entender las palabras de ellos, tenía yo que profundizarme en las cosas, ¿sí? Y en este sentido, para entender lo que ahorita voy a hablar acerca de este tema, por eso quise yo ponerlo, porque toca mucho, el apóstol Pablo toca mucho este tipo de pensamientos y una forma muy avanzada después ya para ese tiempo. Así que entonces, en las hojas que yo les doy, ¿sí?, está, por ejemplo, ¿sí?, estos dos libros o estas dos cartas que el apóstol Pablo envió a dos iglesias de aquella época, a dos congregaciones, que era a la congregación de Filipos o también a la de los colosenses. Estas dos cartas casi son idénticas, por eso las junté. Además de que son pequeñas, tienen nada más 4 capítulos cada una. Pero por lo general hablan de lo mismo, porque el apóstol Pablo las escribió estando en la cárcel de Roma. El apóstol Pablo las escribió más o menos en el año 62, o sea, 31 años después de la muerte de Jesús. El apóstol Pablo más o menos muere o lo matan más o menos en el año 65 o 66. O sea, unos 4 años antes, el apóstol Pablo se apresuró a mandar cartas a las diferentes iglesias. Y entre ellas entonces está
Filipos, ¿sí? A la iglesia de Filipos, que se llamaban los filipenses, y a la iglesia de Colosas, que se llamaban los colosenses. Estas dos cartas traen cosas muy interesantes, pero tiene que ver mucho con este asunto, de qué manera Pablo habla acerca del pensamiento y de la creencia. Todavía él sigue acusando mucho a los judíos, a los de su nación, como gente que no sabía y que no entendía las cosas, y por eso criticaba mucho a los judíos. Y quien más criticó a los judíos después de Jesús fue Pablo. Bien, entonces en estas dos cartas quiero mencionar algo muy importante. Vamos a buscar primero lo que es Filipenses, carta a los Filipenses capítulo 1. Carta a los Filipenses capítulo 1, en el versículo 6. Filipenses 1, 6. Por ahí quiero empezar yo, porque de aquí se desprenden muchas cosas que hoy quiero tratar con ustedes. Así está escrito. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Otra vez lo voy a leer porque esto es clave. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. En otra versión dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo a los filipenses? Todo tiene un significado por el tamaño en que estaban ellos, o eran niños o eran adultos. Pablo siempre hacía esa referencia. Si son niños, les tengo que mandar un alimento sencillo, algo que no se complique la vida para que lo puedan entender. Pero si ya son avanzados, entonces tengo que hablarles cosas más profundas. El Evangelio de Dios y las palabras de Dios es como una comida a la carta. Uno tiene que escoger qué comer, ¿sí? Ahí por eso es que cada quien tiene que hacerlo de acuerdo a su capacidad, a su gusto. Porque hay quien se indigesta con la palabra de Dios, porque es diferente a lo que muchas veces están acostumbrados a oír. Se indigesta, les hace daño, ¿sí? Entonces, por eso es bueno aclarar este asunto. Y aquí lo dice este punto importante, ¿sí? Que Dios, que inició la obra en nosotros, la perfeccionará. La obra la perfeccionará. El punto importante es que poco se entiende cuál es la obra que Dios quiere hacer. La obra que Dios quiere hacer, cada quien tiene diferente pensamiento, pero la obra que Dios está haciendo, que es la que se refiere el apóstol Pablo, es la que ahorita voy a explicar y ya les he explicado. Por ejemplo, se dice que, al menos aquí en México y casi en muchos países, hay organismos para medir, para evaluar el desempeño del gobierno, dependiendo de qué ánimo tengan los ciudadanos, qué ánimo tengan, cómo vivan. El INEGI hace estadísticas de ver si los mexicanos
son felices o son personas que se sientan inseguras o personas que carezcan de lo necesario para vivir, o personas que en algún momento dado se sientan miedo, sientan angustia y preocupación. Todo eso lo hace el INEGI. Y les preguntan, van en todas las ciudades y en todo el país, ¿cómo se siente usted? Y al final hacen un resumen. Hace poco salió en cuanto a cómo se sentía el mexicano en cuanto a su seguridad. Si se sentía seguro, inseguro, con miedo. Entonces, al parecer, iba cada vez más habiendo gente que tuviese más confianza y más seguridad de salir a diferentes lugares. Había otras ciudades que no, pero ellos presentan el promedio de cómo se ve al mexicano en cuanto a su manera de vivir. Si son felices o realmente viven de una manera pues muy carente de cosas. Esas son las estadísticas. Entonces, hay una anécdota que quiero comentarles que es muy real. Todos los reyes y los presidentes tienen que tener esa preocupación de cómo están gobernando a su pueblo, cómo se sienten. Había una ocasión en la que el rey quería saber cómo se sentía su pueblo. Entonces fue a un lugar en donde trabajaban muchos. Ese lugar era como una especie de mina para sacar material para después hacer construcciones. Entonces él llegó, obviamente con otra forma de vestir y diferente, y le preguntó a uno de los que estaban trabajando ahí: ¿cómo te sientes tú en estos tiempos que vivimos? Y él estaba ahí trabajando en ese lugar y dice: yo me siento como esclavo. Me someten al trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Nos tratan mal, como esclavos. Entonces toma nota el rey o el gobernador. Va más adelante y le pregunta a otro: ¿tú cómo te sientes aquí en este ambiente, trabajando aquí? Pues al menos tengo lo necesario, dice, para llevar el sustento diario a mi casa. Sí trabajo mucho, pero esto me sirve para que yo lleve de comer a la mesa. Entonces, pues me siento tranquilo, porque al menos hay trabajo. Y va con el tercero y le pregunta: ¿cómo te sientes tú estando en este lugar? Porque ahí era de estar sacando piedras, de estar partiendo piedras. Y va con el tercero y le dice: ¿cómo te sientes estar trabajando aquí? Le dice el tercero: me siento muy bien, porque yo estoy puliendo piedras de tal manera que esta piedra que yo estoy haciendo va a servir para construir la catedral más hermosa aquí en Francia, que era la Catedral de Notre Dame, que se edificó precisamente en el año de 1163. O sea, esa catedral tiene 862 años. Y dice este otro: yo me siento tranquilo y me siento a gusto porque yo estoy puliendo, estoy tallando estas piedras que van a ser parte de esa catedral que va a durar por siglos. Bien, cada quien ve el asunto según como piense. Uno decía: si vengo aquí me tratan como esclavo desde las 6 de la mañana y renegando, pero ahí estaba. El otro decía: pues al menos es el sustento que yo le doy a mi casa para tener algo de comer. Pero este otro no pensó como el primero ni como el segundo.
pensó en lo que trascendía su trabajo, ¿sí? Trabajaba igual, puliendo piedras, cortando piedras, pero es la forma de ver diferente el trabajo y la obra. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la perfeccionará. ¿Cuál obra está haciendo Dios en su vida? Ustedes deben de tener su pensamiento diferente, así como estos tres personajes. También sucede lo mismo en las iglesias. ¿A qué vienes a la iglesia, hermano? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿O a qué vas a la iglesia, hermana? Bueno, pues es que yo tengo un problema y voy a pedirle a Dios que me ayude a resolverlo. Ya no aguanto, son muchos problemas. Yo voy a buscar a Dios para que me ayude. ¿Ah? ¿A qué vienes tú? A otro le preguntamos, ¿no? Yo he escuchado todo esto por años. ¿A qué vas a la iglesia, hermano? Pues para buscar mi salvación. Pues sí, porque yo no me quiero ir al infierno cuando yo me muera. Yo voy a la iglesia pues para estar bien con Dios. ¿Sí? Cada quien piensa en su propia obra que está haciendo en su vida. ¿Por qué te casaste, hermano? Bueno, pues es que es necesario tener una pareja. ¿Sí? Bueno, pues para tener hijos. Cada quien tiene su obra. Pero aquí está diciendo Pablo, porque Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en ustedes. Pero ¿a cuál obra se refiere? Es lo que hay que entender. Él se refiere exclusivamente a una obra en particular, una obra de Dios. Muy pocos, y eso que yo conozco a miles, y gente muy preparada, entienden que la obra de Dios que Él quiere hacer en nosotros, lo dijo desde un principio, esa obra es la que Él va a ir perfeccionando, porque los haré a mi imagen y conforme a mi semejanza. Esa es la obra de Dios, es la obra de Dios. Lo demás pues cada quien lo inventa, ¿no? Yo voy para ser salvo, yo voy para que Dios me perdone de pecados, yo voy pues para pedirle que me ayude por mi enfermedad, o a encontrar trabajo, a ganar más. Cada quien tiene su obra, pero la obra que se refiere aquí Pablo, y que lo hemos hablado muchas veces, la va a perfeccionar, porque la obra principal es que seamos hechos a imagen y conforme la semejanza de Dios. Esa es la obra que Pablo dice, ¿sí? Pero digo, cada quien la observa y la ve diciendo, no, pues esa obra para mí es diferente a la que yo busco. Bien, entonces, aquí menciono que esta cualidad del apóstol Pablo, esa capacidad, esa característica de humanismo, él la refleja en muchas ocasiones, y en esta en particular él dice, va a convertir a cada persona en humanista, porque esa es la obra final de Dios. El hecho de llegar a ser imagen y semejanza de Dios es llegar a ser imagen y semejanza de Jesús, y Jesús será el principal humanista. Su enseñanza y su doctrina basa precisamente en cómo había que convivir y tratar con el semejante. El humanismo es eso. Entonces, cada quien puede tener su pensamiento de qué obra es la que Dios quiere hacer en ustedes. Cada quien la hace. Yo le estoy hablando de la obra final que Dios quiere que se haga en nosotros. Y dependiendo de lo que uno entienda, pues es como uno va a seguir la secuencia y los pasos que en cierto momento nos van a llevar a esa estatura del varón perfecto, a ser imagen y semejanza de Dios. Aclaro, no dioses, y si son dioses, somos dioses, pero es con D minúscula, no con mayúscula.
solamente hay un Dios. Pero también el rey David dijo, nosotros también somos dioses, pero con D chica, D minúscula, dioses en pequeño, imagen, solamente la imagen y la semejanza de Dios. Yo les pongo el ejemplo siempre de los padres. Tu hijo se parece mucho a tu padre, o se parece mucho a tu esposo. Tu hija se parece mucho a tu esposa. Sí, es imagen de mi esposa, o es imagen del esposo, pero no es el esposo, ni es el padre ni la madre, es imagen, semejanza a ellos. Por eso es que a veces les cuesta mucho trabajo entender, porque no relacionamos con el lenguaje que es común entre nosotros como padres. Como padres sabemos que nosotros tenemos hijos que se parecen mucho a nosotros. Mira, salió igual a ti. Yo a veces le digo a mi mujer, tu hija salió igual a ti, mujer. No, a ti, bueno, a los dos pues, pero no es ella, no es nosotros, es ella con su forma de ser, con su estilo, pero imagen y semejanza traen nuestros genes. Así también. En este asunto, entonces, voy a leer lo que dice. Al igual que las declaraciones de que Jesús no es religión, sino un camino a una nueva vida, así también el humanismo está libre de dogmas y ritos divinos, solo para concentrarse en lo que es propio de la naturaleza humana, como refiere Publio Terencio Africano, un filósofo también griego. Decía, hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Por eso enlistamos a continuación algunas situaciones a considerar para ser humanistas. O sea, si queremos nosotros ir alcanzando esa estatura, esa capacidad, ese conocimiento y poder entender cuestiones profundas de las cosas de Dios, entonces tenemos que ir avanzando y creciendo. Quien no quiere crecer, está en su derecho, pero nunca va a entender cosas profundas. Solamente él va a estar capacitado para entender cosas sencillas. ¿Sí? Y para llegar a la estatura del varón perfecto, para ya no ser niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, se necesita la preparación, se necesita el conocimiento, se necesita el estudio, pero sobre todo se necesita la praxis, la práctica, porque quien no practica nunca va a desarrollar la habilidad en cuanto al conocimiento y las cosas que están aprendiendo. Entonces, hay 6 cosas que nomás quiero mencionar así de manera muy rápida, pero muy claras en cuanto a estos pasos que toca el apóstol Pablo, para que en cierto momento podamos entender nosotros la diferencia entre lo que son personas que solamente conocen lo elemental, a las que en cierto momento van avanzando y buscando aprender más. A mí me nació ese deseo de aprender más cuando yo escuchaba a un Federico Nietzsche, escuchaba a un Karl Marx ofendiendo y hablando acerca de mi fe y de mi religión que yo tenía, mi religión cristiana. Pero con el tiempo entonces empecé a ver que tenían razón, porque les hablan a los pequeños, les hablan a los que en cierto momento no tienen ese deseo y esa capacidad de salir adelante. Decía Federico Nietzsche, son como borregos que solamente van caminando de acuerdo a lo que el pastor les diga, ¿sí? Están siendo aleccionados, manipulados, domesticados. Él usaba una palabra muy dura. Están siendo domesticados, los domestican a ustedes
para hacer lo que quiere el sacerdote, lo que quiere el pastor. Entonces, yo decía, pues sí me calaba muy fuerte, pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que tienen razón ellos y que hay que entonces crecer y hacer las cosas de manera diferente para que las personas ya no nos digan que somos religiosos o que estamos siendo domesticados o que estamos solamente consumiendo opio y que siempre andamos drogados. Yo conozco hermanas y hermanos que según como actúan en la iglesia, es como si estuvieran drogados, no tienen control. A mí me ha tocado ver eso. Entonces, por esa libertad que existe, hermanos, no tienes por qué criticarlo. Si así lo quiere hacer, adelante. Que exprese su espiritualismo o su espiritualidad como él quiera. Pero uno se da cuenta cuando solamente repiten, imitan lo que ven en otros lados. Pues si yo veo aquí y veo que todas se tiran en el suelo y todos se tiran en el suelo y empiezan a revolcarse y a hablar en lengua, pues yo también lo voy a hacer. Y lo hacen pues porque así es. Y que si todos en cierto momento empiezan a hablar diferente y no lo entienden, pues es que están hablando en lenguas. Pues déjalos. A veces ni entienden lo que hacen ni lo que dicen, pero quieren, y entonces ya dicen, es que a ti todavía te falta hablar en lenguas. Tienes que hablar en lenguas para que así realmente puedas sentir la presencia y el Espíritu de Dios. Entonces, esa es una práctica que en cierto momento se maneja en la gran mayoría de las religiones. Entonces Pablo dice, está bien, cantaré con el Espíritu. Que el Espíritu me diga qué voy a cantar, cómo voy a expresar mi melodía, mis sentimientos. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Ahí ya las personas que van creciendo ya no se dejan ni que el Espíritu sea el que los mueva como quiera, porque el Espíritu, sí, es traicionero. A veces dice uno, es que es el Espíritu de Dios. No, es tu espíritu humano, es tu espíritu falto de control y de dominio propio. Entonces haces lo que tú dices que tu espíritu te está diciendo que hagas, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu es razonable, el Espíritu de Dios tiene cordura, el Espíritu de Dios siempre manda a hacer cosas lógicas, no ilógicas. Bien, este punto de Filipenses 2 del 5 al 7, Filipenses 2 del 5 al 7, es uno de los puntos también que hay que aclarar. Aquí dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre y se presentó como hombre. ¿Por qué les digo esto? Pues porque es una parte importante de decir, bueno, Jesús es el que nos muestra la perfección, y de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros y se hizo carne, refiriéndose a Jesús. Entonces dice Pablo, él dejó todo lo que él tenía en su divinidad, las cosas que eran propias de él, ¿verdad? Y vino a nacer como hombre, a entender lo que significaba ser hombre o ser mujer. En esos pensamientos son los que a veces nosotros nos cuesta trabajo. Nos acercamos a Dios con esa idea solamente pues de ver su divinidad, de estar relacionándonos con Él. Él está en los cielos, Él está en lo más profundo, a veces no entiendo las cosas,
pero yo me comunico con Él en espíritu y me siento bien. Pero me olvido de que estoy en la tierra. Entonces, la mayoría de las iglesias hablan precisamente de Jesucristo como un Dios de la divinidad, divino, inalcanzable. Solamente si es que uno se porta bien, solamente si uno cumple, como que así nos acercamos a Dios. Pero Pablo dice, no, Él nació como hombre, hizo a un lado todo eso. Y al nacer como hombre, vivir como hombre, cambian todas las cosas. Nos tenemos que olvidar de la divinidad de Dios. Nos tenemos que olvidar de la divinidad de Jesús. Hay que verlo como hombre. Un hombre con sus aciertos, con sus cualidades, con sus defectos. Jesús también tenía defectos, ¿no? Pero de acuerdo a lo que Él quería mostrar, para que vieran de qué manera el hombre se manifiesta y vivía. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿quién va a ser la mejor forma de poder entender lo que significa vivir, actuar, hablar como hombre? A veces decimos, bueno, sí, pero a Jesús no lo puedo ver ya. Jesús hace 2000 años que estuvo. ¿Cómo voy a saber cómo era? Entonces, ¿a quién nos deja Jesús? Dice, si tú ves a tu hermano, ¿sí?, pero con ese pensamiento de que no lo estás viendo a él, sino me estás viendo a mí, te vas a dar cuenta que ahí es donde está esa imagen mía, en ese ser que está cerca de ti, ese ser que en algún momento dado, con su imperfección, está reflejando a Cristo, porque a lo mejor es borracho, a lo mejor es desobligado, a lo mejor es ratero, ¿sí?, es adúltero. Ese hombre es imagen de Jesús. Dice, ahí estoy yo. Aquí el asunto está, ¿cómo voy a ver yo a uno de estos como si fuera imagen de Jesús? Jesús se presenta ahí en su flaqueza, en su debilidad, en su naturaleza humana más alejada de Dios. Jesús se mostró alejado de Dios. Pues siempre decía, se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Hay iglesias que así les enseñan, Para que tú estés cerca de Dios tienes que levantarte como Jesús. A las 3 de la mañana te levantas, vas a orar, te acercas a Dios y ya después de eso, tu trabajo. Pero si no haces esto, nunca vas a estar cerca de Dios. Levantarse a las 3 de la mañana. Solamente porque es la manera de acercarme a Dios en lo espiritual. No, dice esas cosas no son más que pensamientos todavía que están viendo a Dios como algo divino, pero en cuanto tú empiezas a verlo como humano, entonces cambian las cosas. Y por eso este asunto, Él se presentó y actuó como hombre. Hay que ver a los hombres, hay que ver a las mujeres, a los débiles, a los fuertes, porque ahí reflejan precisamente la característica de Jesús. Y ahí es donde aprendemos más de ellos, ¿sí? Ahí aprendemos más a conocer a Dios en las iglesias, en los templos. Bien. Dice aquí, el humanista nace como hombre, el humanista vive para él, vive para el hombre, pero sin religión a él. ¿Por qué no les gusta a muchos hablar del humanismo? Porque piensan, en el momento de que se le dé más atención al hombre que a Dios, entonces al hombre se le va a idolatrar, se va a hacer religión o se van a hacer imágenes de los hombres. Por eso la iglesia rechazó, desde hace 2000 años, rechazó al que se le dé atención al hombre.
porque se piensa que si se le da mucha atención al hombre, se le está sustituyendo por Dios. Y no es así. Nace como humano, ¿sí? El hombre vive para el humano, pero no hace una religión del humano. Eso tiene que aclararse mucho. Entonces el hecho es de qué forma tiene que interpretar estas palabras del apóstol Pablo en cuanto deja su humanidad, se presenta como hombre y vive como hombre, y nosotros también tenemos que relacionarnos con él, ¿sí? Filipenses 3 al 8. La otra, Filipenses 3 al 8. Dice: porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos alegramos de ser de Cristo Jesús en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, nadie tuvo nada que reprocharme. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Él habla duro contra su raza. Dice: yo fui nacido de la familia de los hebreos, de la tribu de Benjamín, de las mejores de aquel tiempo. Educado, dice, también a los pies de Gamaliel, aunque aquí no lo dice, pero dice: a mí me educó el mejor de los maestros judíos, ¿sí? Todo eso para mí era lo mejor. Es más, perseguía yo a los cristianos, permitía que los mataran. Pero cuando conozco a Cristo, entonces me doy cuenta, ¿sí?, que todas esas cosas ya no servían para mí nada. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Las cosas externas, las cosas que en algún momento dado nosotros las consideramos de mucho valor, nos alejan del humanismo. Mientras Pablo era fariseo de fariseos y perseguía a los cristianos y se guiaba solamente por la ley, entonces él no era humanista. Su humanismo nunca se vio reflejado. Igual, en estos tiempos hay personas que basan su prestigio, basan sus logros, basan a lo mejor sus posesiones, le dan mucho valor a sus riquezas y a sus bienes materiales, dependen de lo externo. Y cuando dependen de lo externo, el humanismo va a estar lejos de ellos, porque les estorba. En Oriente dicen, en Oriente me gusta escuchar muchas veces experiencias de los orientales. Tienes que desprenderte de tus apegos, porque los apegos que tienes, que es tu familia, que es tu apellido, que es tu dinero, que son tus posesiones, que es tu apellido, todo eso, ¿sí?, son como un lastre que te está deteniendo, ¿sí? Esos son los apegos de tu vida. Y cuando los pierdes,
sientes que se te va la vida. Y hace uno muchas cosas por defender esos apegos o esos valores externos. Es difícil. Y Pablo, llegado el momento cuando dice, yo empiezo y conozco a Cristo, el asunto está de que cuando no se interpreta a Jesucristo como es, todos dicen, pues ya lo conozco, voy a la iglesia, ya aprendí de Él. Eso no es conocer a Cristo. Eso no es conocer a Cristo. No eres cristiano porque te hayas bautizado en Cristo, de los cuales yo he bautizado a muchos, y siempre se los digo, no vas a ser cristiano porque yo te haya bautizado, o no te vas a convertir solamente porque hayas aceptado a Jesús. La conversión implica, dice Jesús, en que tú me conozcas como humano, que seas humanista. Cuando Pablo conoce al humanista, a Jesús, es cuando cambia las cosas, y entonces él empieza a dejar todo lo que antes para él era de mucho valor. Dice, ahora lo doy por basura. Por basura. No cualquiera dice, lo que yo tenía antes para mí era lo principal. Para eso estudié, para eso trabajé, para eso me esforcé, para tener casa, para tener propiedades, para tener casa, para tener una buena cuenta en el banco. Para eso, pues entonces, ¿para qué? Está bien. Ese es un pensamiento, como dice, es la obra de Dios, que a lo mejor tú piensas que eso es lo que está haciendo, llevarte a un nivel ya no de carencia, sino que tú puedas dar gracias a Dios porque lograste muchas cosas. Pero eso no es la obra de Dios. La obra de Dios que va a perfeccionar es para que seamos humanistas. Y Pablo dice, todo eso yo tengo que desprenderme de ello. Mi apellido, mis conocimientos, ¿sí?, mis posesiones, todo eso es basura para mí. No cualquiera dice eso, y no cualquiera lo practica. Porque dice, habiendo sido rico, se hizo pobre. Pero uno solamente piensa que fue cuando vino de lo divino a lo terrenal, fue cuando Cristo desechó eso. Y yo les digo, no, la vida de Jesús, el haber vivido en una familia en donde su padre era carpintero y su madre María, y que dice en algún momento la historia que nació en un pesebre rodeado de animales, pues eso reflejaba pobreza de Jesús. No, Jesús era de los más ricos de ese tiempo. La tribu de Judá, que es de donde viene él, o sea, el león de la tribu de Judá, era de las más ricas en ese tiempo. Si a José le gustaba tener ese oficio de carpintero, pero era porque él se desplayaba y hacía grandes trabajos de madera. Era todo un industrial en ese tiempo, y Jesús era su hijo. Entonces Jesús era de los más ricos en ese tiempo, y cuando es llamado al ministerio deja todo eso y entonces se vuelve pobre. Lo único que le quedó a Jesús, porque igual a veces no comía junto con sus discípulos cuando hacían largas jornadas de Galilea a Jerusalén, sin comer, sin dormir. Lo único que tenía él, eso nunca se quitó él, que le reflejaba su grandeza y su riqueza, lo único era su túnica. Su túnica. Cuando lo crucificaron, los mismos soldados se dieron cuenta que era una túnica de gran valor. Una persona pobre como se cree que él era, nunca podía tener el dinero para comprarse ese tipo de prendas, y Jesús la traía porque la había adquirido desde que él era joven, y era lo único que no soltaba, su túnica. Era túnica de gran valor. Entonces dijeron, no hay que cortarla, dijeron los soldados, vamos a echar suerte a saber quién se queda con ella, porque como esta túnica ni los reyes la traían. Por eso digo,
Hay que entender estas cosas. Jesús, siendo rico, pero no en el cielo, aquí en la tierra con sus padres, se hizo pobre, y todo eso lo dio como ¿qué? Por basura. Ese es un llamado también para nosotros. Quiero ser humanista, pero también soy muy agarrado, soy muy codo, soy muy envidioso, quiero todavía lograr muchas cosas. No se puede lograr así. Hace poco surgió un comentario acerca de ¿por qué entonces ahora el partido que tenemos aquí en México, que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, en este movimiento primero los pobres? Si antes se le dedicaba más tiempo a que los ricos tuvieran más, a rescatar a los ricos, en este gobierno primero los pobres, y va a haber austeridad, y empieza a quitar muchas cosas de lujo que se tenían en otros gobiernos. Desde ya no vivir en la residencia de Los Pinos, porque era de mucho lujo. Un día que fui yo con mi mujer, y nada más vamos para ver, a ver, no creas que para que yo aprendiera algo de eso, voy a ver cómo vivía. Pues ahí estaba el tocador de Martita, y ahí estaban muchas cosas revestidas con oro. O sea, ese lugar es el ejemplo precisamente de la forma de pensar, de estar utilizando la riqueza solamente como una satisfacción y un deseo personal. Entonces ahora le dicen reprochan a la presidenta: a ver, ¿por qué no les dices nada a esos diputados que se fueron a Europa, se hospedaron en hoteles de lujo, se gastaron cientos de miles de pesos ahí? ¿Por qué no dices nada del hijo del expresidente que se fue a Japón y vivió como rey allá? ¿Dónde está entonces la austeridad? ¿Dónde están primero los pobres? Entonces dice ella, pues ellos tendrán que responder a esas preguntas. Si ellos quisieron irse a dar una vida pues lujosa, pues ellos tendrán que contestar. Lo que sí es que ella aclara el asunto, que siempre va a ser necesario que se mantengan los principios de austeridad. Yo les comentaba, ellos en algún momento dado a lo mejor son parte de un movimiento, pero en algún momento dado ellos no quieren dejar eso, ese tipo de pensamientos, ese tipo de lujos. O sea, ellos están en un partido que promueve la austeridad, pero cuando hacen fiestas, pues entonces ahí gastan demasiado, y es donde, como se dice, los adversarios critican todo eso. Entonces, en cuanto a ser parte del partido, a lo mejor en cierto momento pues van a tener que estar modificando su conducta o no, pero dice que los va a juzgar es el pueblo, ellos sabrán decir. Bien, aquí el asunto entonces está, hay cosas externas que son un estorbo para ser humanistas. Por eso es muy difícil que uno pueda decir, ¿sí?, solamente porque lo dices o porque sois parte de algún grupo ya eres humanista. No, hay que hacer muchos cambios y muchas transformaciones. El tercero, 4:12, Filipenses 4:12, dice: a todo puedo hacerle frente. ¿Está qué? 4:12. Sí, 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente
a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Son palabras de Pablo. Para que Pablo pudiera haber trascendido y logrado este tipo de cosas, él tuvo que ajustarse a muchas privaciones. Y Pablo mismo lo dice, él también tenía riquezas, a él le llegaba dinero, le llegaban muchas cosas de lujo, ¿sí? Dice, yo a todo estoy acostumbrado, o sea, estoy acostumbrado a tener mucho como a tener poco, a estar satisfecho como a tener hambre. Esa es una disciplina y una transformación. No el hecho de decir, ya soy cristiano, ya Dios me transformó, no. Apenas empezaste a hacer los primeros pasos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente esta es una disciplina de estar acostumbrado a muchas cosas que van cambiando en la vida. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin trabajo? ¿Cuántas veces tenemos buen trabajo? ¿Cuántas veces estamos sanos? ¿Cuántas veces estamos enfermos? ¿Cuántas veces tenemos suficiente o en abundancia? ¿Y cuántas veces estamos en escasez? ¿Estamos acostumbrados para eso? Tenemos que saber que el humanismo nos hace que entremos a ese círculo, pero para soportarlo. ¿Y para qué vamos a soportarlo? Pues para poder entender al necesitado, para poder saber lo que se necesita ahí, cómo padece la persona que tiene hambre. Pues, como dice, habla uno de la fiesta, pero no fue a uno a ella. Tiene uno que participar en esas cosas. Y Pablo aquí lo explica. Todo eso, dice, lo he vivido. Tengo que acostumbrarme a todo eso. El humanista tiene que acostumbrarse a tener poco como a no tener nada. Bien, el otro. Colosenses 3, 8 al 10. Colosenses 3, 8 al 10. Dice, pero ahora, dejen todo eso. También el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han librado de su vieja naturaleza y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, el creador de todo, para llegar a conocerlo plenamente. Igual, cosas externas saben de lo que a veces sale de nuestro corazón. Las maldicencias, ¿sí? Los insultos, ¿no? Las maldiciones, las malas pasiones. O sea, si en cierto momento hay que hacer un esfuerzo por dejar que esas cosas externas nos impidan estar creciendo en el humanismo, pues igual con esto. La manera en que nosotros nos expresamos, la manera en que nos comportamos con los demás, en palabras, en hechos, ahí es donde está la diferencia. Es decir, si estamos en un buen paso, en un camino adecuado para el humanismo, no solamente somos religiosos. Por eso Marx dice, ¿sí? La religión es el opio del pueblo porque los entontece. Solamente están pensando en cosas de Dios, alucinando. El que se mete al opio, el drogadicto, el que está alejado de la realidad, y por eso entra a esta situación de consumo de droga, de alcohol, es porque quiere salir de la realidad. Él no le gusta lo que vive, entonces él prefiere estar, como se dice, en el viaje, ¿sí? Para no sentir lo de
desagradable o las cosas reales que es estar en el mundo. Entonces, por eso, en este asunto también es muy importante. Actualmente México y el mundo están en conflictos muy fuertes. México por la violencia, pero en el mundo igual por conceptos de violencia y de guerra. Pero quienes han estado provocando esta guerra son los más religiosos, peor que nosotros, más religiosos que México. La religión no solamente hace que nos olvidemos de nuestra realidad, nos volvemos agresivos, como el consumir muchas cosas religiosas y dogmas son las causantes de todos estos desastres. Y en la actualidad, o sea que si menciono nombres que a veces no les gusta que diga nombres, pero tengo que decirlo. Por ejemplo, el opio que está tomando y lo que se ha drogado y está metido Netanyahu para destruir y combatir y exterminar a los palestinos, pues es la cuestión religiosa. Él se embrutece con la cuestión religiosa. La vez pasada les dije, él del grupo de los sionistas, del partido Likud, que son de los más agresivos, él en cierto momento está pensando que Dios le dio el derecho a Israel de gobernar al mundo, y él tiene ese pensamiento. Su concepto religioso lo embrutece y le da fuerza y le da valor para atacar a los demás. Claro está que también los palestinos, en ese grupo que gobierna actualmente, que es Hamas, pues también se ponen muy violentos como terroristas, y también en cierto momento utilizan la religión para destruir a Israel, y no permitan que estuviera ahí Israel, lo quieren también exterminar. Es un pleito tremendo causado precisamente por la religión. Rusia igual, Rusia se mete en la cuestión religiosa como cristianos que son, pero cristianos ortodoxos. Zelensky igual, o sea, en su cuestión religiosa también combaten, y no importa que estén perdiendo vidas. Y Trump, que es el principal promotor de esto, y que asusa y que le echa gasolina precisamente al fuego, es uno de los principales religiosos extremistas en Estados Unidos, apoyado precisamente por conceptos añejos, por dogmas que han salido ahorita y que supuestamente todavía no se aclara que fueron del Papa. Pero él, siguiendo ese pensamiento, porque así quieren las iglesias que sean, así quieren ser extremistas, utilizan precisamente la religión. Entonces estamos viviendo en este tiempo, 2025, ¿verdad? En este mes de septiembre, estamos viviendo lo peor que tiene el hombre o el ser humano en cuanto al concepto religioso, y tenemos que entenderlo, y esto los lleva precisamente a que lo han provocado por su religiosidad, ¿sí? Entonces, el penúltimo, 3:11, Colosenses 3:11 dice: ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Ya no tiene importancia de qué nación es, ya no tiene importancia qué conocimientos tiene, ya no tiene importancia eso, ¿sí? Porque aquí el asunto dice, porque el humanismo, o sea, Cristo es el todo en todos, Cristo manifestándose así, pero insisto,
la persona de Cristo nunca la van a ver, nunca. Hasta que Cristo regrese, dicen, cuando se van a hacer las cosas, nos vamos a quedar esperando sentados. Porque Cristo no regresa como muchos se imaginan. Va a bajar del cielo, que va a traer huestes y huestes de ángeles y va a destruir a los malos y va a establecer su reino. Así no es. Eso es lo que por siglos se ha enseñado. Jesús se transforma y Jesús viene a través de cada uno de nosotros que nos convertimos en Cristos. Se habla mucho de ser cristocéntrico. Y eso es una temporada en la que empezábamos muchos a decir, yo ya me olvido de doctrinas. Bautismo, o la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, adventista, pentecostés, testigos de Jehová, católica, ya me olvido de eso. Y enseñanza es cristocéntrica. Eso fue hace años. Y dimos un paso. Pues ahora vamos a otro paso mayor. Ahora ya no soy cristocéntrico. Ahora tenemos que ir hacia el humanismo. Porque cristocéntrico solamente concentraba pensamientos y creencias que venían de Jesucristo. Pero al ser humanistas, abarcamos precisamente todo. Y el humanismo, ¿sí? Precisamente ya en el humanismo ya no hay racismo. En el cristianismo sí, ¿eh? Los que no son cristianos, hazlos a un lado, deséchalos, ¿sí? Hay xenofobia, son de otro país, tampoco los vemos bien, ¿sí? Y tampoco podemos provocar daño a otros. En el humanismo es diferente, es todavía algo más superior a lo que podríamos estar pensando ser cristocéntrico. Todavía cristocéntrico implicaba envidia. Solamente seguimos a Cristo, nos gusta esto y lo demás aceptamos que tengan diferentes creencias, pero ser cristocéntrico es solamente pensar en Cristo. Ahora ya no. Ahora Cristo habla y dice el humanismo es lo principal. Con el humanismo se evita todo esto. Y por último es la más importante, 3:12 al 15. Colosenses 3 del 12 al 15. Con esto termino. Colosenses 3 del 12 al 15 dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia unos con otros. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión, y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque en este propósito, o a este propósito los llamó Dios, a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. El cristiano que no solamente se nombra así, a veces ni siquiera perdona. Yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, y sí, yo aprendo también a perdonar, dicen. Pero no olvido. O sea, sí perdono, pero no olvido de lo que me han hecho. Y entonces estamos ahí, como se dice, mintiendo en cuanto a nuestra forma de creer. El cristianismo roba. El cristianismo mata. ¿Sí? El cristianismo insulta. Es el cristianismo real. ¿A qué nos engañamos? Ya soy cristiano y ya no hago nada de eso. Es mentira. En todas las iglesias de denominación cristiana se practica igual, algunos más y otros menos. ¿Sí? Por eso también dice la palabra de Dios: por causa de ustedes mi nombre es blasfemado todo el tiempo. ¿Eres cristiano?
¿Crees en Dios? ¿Vas a la iglesia? Pero mira cómo te portas. Yo prefiero mejor ser como antes. A lo mejor soy borracho, soy drogadicto, pero no estoy engañando a los demás. O sea, por causa de nosotros, dice la palabra de Dios, ¿sí? Mi nombre es blasfemado. O sea, el cristianismo real, el humanismo realmente es el que es blasfemado. Entonces hay que portarnos o actuar no como cristianos, como humanos, porque es el vínculo. El humanismo es el vínculo perfecto, no el cristianismo, el humanismo. Aquí en la iglesia hay una forma de saber que el cuerpo es el que coordina, el cuerpo es el que está enseñando las cosas, el cuerpo es el que tiene que estar relacionado con la cabeza que es Cristo. Pero aquí en la iglesia, o en las iglesias se les conoce como el cuerpo de Cristo. Son los que están actuando como un eslabón, un lazo de unión en la iglesia. Pero en la sociedad, que muchos no son cristianos, muchos ni siquiera son creyentes, ¿sí? Son ateos, son de muchas otras religiones. Entonces, ¿cómo va el cristianismo a ser un lazo de unión? No. El que es un lazo de unión, y lo dice Pablo, es el amor. El amor. El humanismo es el que va a ser el lazo de unión entre todo el mundo. El humanismo. No el cristianismo. No el catolicismo. No el budismo. No el judaísmo. El que va a ser el lazo de unión entre la humanidad es el humanismo. Ahí es donde a veces tenemos que ver. Y el humanismo es la obra final de Dios en cada uno de nosotros. Es lo que quiere hacer. Ya depende de uno si quiere uno también seguir ese camino o seguir su propia obra, que es lo que en cierto momento también es válido, ¿no? Cada quien trabaja y hace de acuerdo a sus pensamientos y a su obra. Yo nada más lo estoy marcando aquí, la obra final que está diciendo el apóstol Pablo, que sería lo que va a ser el lazo de unión, y la obra final de Dios, el humanismo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Nos vemos la próxima semana.